Bien, amada familia, muy buenos días. Deseo que se encuentren muy bien ahí en cada una de sus casas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar una vez más su palabra. Vamos a continuar con esta pequeña serie que hemos estado estudiando, en la cual hemos visto la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos que aquel día en que tú y yo pudimos escuchar y creer en el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa de nuestro Dios, de la herencia que nos ha sido dada, ¿verdad? De que estaremos con Él, disfrutando por toda la eternidad. Gracias a Dios por su Espíritu en cada uno de nosotros, porque por medio del Espíritu nosotros aprendemos a conocer a Dios. Cada día se nos recuerda las enseñanzas de Cristo para cada uno de nosotros. Y también el Espíritu Santo está haciendo una excelente obra de recordarnos cuán pecadores somos y que necesitamos de Dios. También vimos el domingo anterior la importancia y la necesidad de la palabra de Dios, ese manual maravilloso que Dios ha dejado para que tú y yo podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Yo doy gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz. Ella revela todo lo que hay en mi corazón, me enseña a conocer más a mi Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que tú y yo seamos perfectamente capacitados y preparados para toda buena obra. Así que si queremos aprender a conducirnos y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que usar la palabra, tenemos que dedicar tiempo en su palabra, y el pastor Ricardo nos habló mucho sobre esto. Hemos hablado en la serie anterior acerca del fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y creo que esta serie en la cual estamos nos ayuda muchísimo a entender el cómo podemos lograr el fruto del Espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, recordándonos a Cristo, ayudándonos, nos ha dado su palabra para que sigamos sus principios, para que le conozcamos. Y por último, que vamos a ver en este tiempo, es la importancia de la oración en nuestras vidas. Sabemos que por medio de la palabra Dios nos habla a nosotros, pero por medio de la oración nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial. Ciertamente, cuando hablamos de oración es hablar con Dios, es muy sencillo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿sabemos hablar con Dios? ¿Sabemos qué decir a Dios? ¿Sabemos cómo dirigirnos a Dios? Y sabemos que el objetivo de la vida cristiana es que nosotros hagamos todo conforme a nuestro Padre Celestial nos dice que debemos hacerlo. Eso se llama obediencia, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra es sumamente importante, porque sin conocimiento nosotros no podemos hacer lo que Él quiere. Pero el conocimiento sería abstracto sin tener una comunión con Dios mediante la oración. La oración es sumamente importante en la vida del creyente. Entonces, por medio del Espíritu Santo se nos enseña y se nos ilumina para entender y comprender la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Él nos comunica la palabra de Dios y nos asiste en nuestra respuesta al Padre en oración. O sea que el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos a orar. Nos dice qué es lo que tenemos que hablarle a nuestro Padre Celestial. Y en su palabra está la manera en que nosotros podemos orar y hablar, y entablar una relación, una conversación con nuestro Dios. Entonces la oración es vital en la vida del creyente. Y mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces esa adopción espiritual nos hace clamar al Padre. Podemos llamar Padre a nuestro Dios por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces la oración vendría a ser como la respiración a nuestras vidas, ¿verdad? Es tan vital, es tan necesaria, es tan importante como lo es la respiración a nuestras vidas. Lamentablemente,
Entre los cristianos esta es una práctica, un deber totalmente descuidado, ¿verdad? Tenemos afanes, tenemos otras prioridades y se nos olvida, y tal vez no tenemos ningún interés de hablar con Dios como se nos dice en la palabra que tenemos que hablar con Él. En la palabra se nos invita y se nos ordena a orar. Es un privilegio y es un deber. Al igual que los otros medios de gracia que Dios ha dejado para ti y para mí, nuestro crecimiento, la oración requiere un esfuerzo. La oración requiere dedicación y la oración debemos ejercitarla. Por naturaleza no es fácil orar. Nosotros fuimos creados para tener una comunión con Dios íntima y especial. Pero lamentablemente la caída, el pecado, distorsionó todo esto, ¿verdad? De tal manera que en nosotros no nace ese deseo de hablar con nuestro Dios. Pero gracias a la obra que Él ha hecho en nosotros por medio de Cristo, porque gracias a esa obra nosotros tenemos un nuevo deseo para hablar con nuestro Dios, para tener una comunión con Dios. Ahora, está el caso que muchos creyentes muchas veces hay desánimo porque, bueno, no sabemos cómo orar, no sabemos qué decir. ¿Qué pasa si yo estoy diciendo ciertas cosas a Dios y me equivoco, verdad? Pues sabemos que Dios conoce nuestro corazón. Y miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26 acerca de esto, y esto realmente es de mucho ánimo. Dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces a mí me encanta esto, porque aun cuando nosotros erremos en nuestra forma de comunicarnos con Dios, el Espíritu intercede, el Espíritu pide y clama conforme a la voluntad de nuestro Dios. Entonces tú y yo estamos en la dinámica, o bueno, anhelamos y deseamos vivir vidas que traen gloria a Dios. Y la oración es clave, es fundamental en este proceso. Me puse a leer algunas de las historias de los grandes hombres usados por Dios en la historia de la iglesia. Y por ejemplo me encuentro con John Wesley, que dedicaba 4 horas de su día para orar y para hablar con Dios. Era tan importante que dedicaba 4 horas para hablar con Dios. Martín Lutero dice que normalmente dedicaba 1 hora al día para hablar con Dios, pero este tiempo se incrementaba cuando estaba mayormente ocupado y pasaba a 2 horas. Los grandes hombres de Dios pasaron tiempos significativos con Dios, hablando con Dios. Y aquí surge una pregunta, mi querido amigo y hermano. ¿Cuánto tiempo estás hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con otras cosas? ¿Y cuánto tiempo estás hablando con tu Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que lo ha dado todo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia y tengamos esperanza por medio de Cristo. Entonces, lo que nosotros vemos es que si descuidamos nuestra oración, nuestro tiempo de oración, eso producirá un estancamiento espiritual. Hay un ejemplo interesante aquí en Lucas capítulo 22, cuando Jesús estaba con los discípulos. Vamos a buscar Lucas capítulo 22, versículo 39 al 62. Judas acuerda traicionar a Jesús, ¿verdad? Y van a capturar a Jesús. Y tiempo antes de capturar a Jesús, entonces Jesús se aísla, ¿verdad? Se retira. Le dice a los discípulos que oren para que ellos no entren en tentación. Versículo 39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Pues Jesús se fue a orar un buen tiempo y cuando regresó, ¿qué pasó? Encontró a los discípulos, ¿qué? Durmiendo. Encontró a los discípulos durmiendo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y sudor y eran como gotas de sangre que caían de la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos,
agotados por la tristeza. Ahora sabemos lo que pasó después, porque, bueno, vinieron a capturar a Jesús y Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados que iba a capturar a Jesús, ¿verdad? Tiempo después, Pedro negó a Jesús 3 veces y vemos la importancia de poder orar. Oren para que no caigan en tentación. Y hay una frase interesante que me llama la atención del Dr. Sproul, que dice: caemos en privado antes de caer en público. Si nuestra vida de oración es débil, si nosotros no estamos dedicando tiempo a hablar con Dios, es fácil, vamos a caer muy fácil, vamos a ser presa del enemigo. Todo el tiempo necesitamos estar en comunión con Dios. Y la pregunta muchas veces es, bueno, ¿cuándo debo orar, verdad? Si lo oro en la mañana, en la tarde, en la noche. Isaías 51, versículo 4, sugiere que podemos orar de madrugada, ¿verdad? Quizás algunos han dicho que de madrugada estamos más prestos a no distraernos, todavía no estamos pensando en el trabajo, en las escuelas de los niños, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando vemos el ejemplo de Jesús, Jesús también oró largamente en las noches, ¿verdad? Habló con su Padre durante toda una noche. Durante el día hablaba con su Padre. Entonces, no se trata, y bueno, sabemos que es importante tener un tiempo a solas, un tiempo tranquilo con Dios, de no distracción, hablar con Él, leer su palabra, pero la verdad es que nuestra comunión con Dios tiene que ser permanente, tiene que ser todo el día, tiene que ser en todo momento, en todo lugar, tiene que ser constante. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice: oren sin cesar. O sea, tenemos que estar hablando con Dios, tenemos que estar comunicándonos con Dios todo el tiempo. Ahora, fíjate que la oración no es un tema simplemente de hacer autoanálisis y como una terapia que hacemos para sentirnos bien, o ese lugar tal vez donde llevo mi agenda para Dios y le digo: mira, aquí están mis puntos, lo que yo necesito, ahora te pido que hagas todo esto, y si no lo haces, entonces te armo un berrinche, ¿verdad? La oración no es solamente una lista de petición y pedir como cual interesados delante de Dios. La oración es la conversación más importante que tú y yo podemos tener con el más importante de todos. Estamos entablando una conversación con el Rey de Reyes, con el Creador de todo el universo, con el que sustenta toda su creación. A mí me encanta porque Él conoce lo que vamos a decir, Él conoce lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, pero aún así nos da ese maravilloso privilegio de que podamos llevar a Él nuestras peticiones. Por eso es muy importante la palabra de Dios dentro de este proceso, porque muchas veces el creyente no sabe qué decir, dice: bueno, se me pasaron 5 minutos y ya no sé qué más hablar con Dios, no me salen palabras. Pues claro, no te van a salir de la nada. Necesitas llenar tu mente, tu corazón de su palabra para que entonces tengas suficiente para hablar con Él. El conocer el carácter de Dios resultará en oraciones intensas de agradecimiento, porque conozco su amor, conozco su fidelidad, su poder, su grandeza, su soberanía, su misericordia. Al conocer la palabra de Dios y mirar el carácter de Dios en su palabra, yo encuentro los beneficios, ¿verdad? Y veo el don de lo bueno y de lo perfecto en su gracia. Entonces puedo dar gracias a Dios, gracias por su grandeza, gracias por su obrar. Y uno de los atributos de Dios que más tenemos que tener en cuenta a la hora de orar, a la hora de hablar con Dios, es justamente su soberanía. Dios es un Dios soberano. Estoy hablando con quien gobierna el universo, con quien está en control de todo, con aquel que hace como Él quiere, como a Él le parece, en quien recae todo el peso de la creación. Entonces, amigos y hermanos, no nos equivoquemos. No soy alguien igual a Dios. No soy nadie para tratar a Dios de tú a tú. Él no es nuestra lámpara Aladín que simplemente froto y está listo para satisfacer todos mis deseos. Y que si no los hace, entonces le monto una pataleta y entonces empiezo, como hablan hoy por hoy en algunos lugares, a pelear con el Rey de Reyes y Señor de Señores, queriendo que Él haga como yo quiero que haga. No seamos necios. Tengamos mucho cuidado porque tenemos que
pensar en frente de quién estamos. Estamos hablando con el Rey soberano, con el Creador de todo, con aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano y Él hace como Él quiere. No soy quien para ir a hablar con Dios y decirle qué hacer o cómo hacer las cosas. Él es sabio, Él sabe cómo hacer las cosas. Tampoco la idea de hablar con Dios tiene que ver con que, ok, si Dios hace todo lo que yo le pido y me suple todo lo que son mis deseos y mis necesidades, entonces voy a sumergirme en más tiempo de oración. Y entonces voy a caminar más fiel a hablar con Dios todo el tiempo porque Él está siendo muy bueno conmigo. Pero si no hace como yo quiero, si no hace como yo le pido y como son mis deseos, entonces ¿de qué sirve orar tanto? ¿Para qué soy tan fiel si Dios me voltea a mirar? No se trata de eso la oración. Miremos a Cristo en Mateo capítulo 26, miremos a Jesús, maravilloso ejemplo que nos da, y este es uno de los pasajes favoritos de la Escritura en cuanto a oración, porque realmente vemos acá que no se trata como hoy nos quieren hacer ver que tú puedes pelear, exigir, demandar de Dios, tratarlo de tú a tú y entonces llevar una pataleta a la oración. No, nada de esto. Capítulo 26 de Mateo, versículos 36 y 42. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, y dijo: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Y a mí esto me encanta porque no es un tema de pelear y de exigir, este es mi deseo y entonces usted me lo cumple. No, Padre, reconoce que delante de quién está. Si es posible, estar hablando con respeto, con reverencia. Pasa de mí ese trago amargo. No está mal llevar en oración nuestras cargas, nuestra angustia, nuestra necesidad y nuestro dolor. Pero tenemos que tener cuidado y presente ante quién estamos. Ante el Rey de Reyes, ante el soberano. Entonces dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo que iba a padecer, ¿verdad? De separarse de una relación perfecta y eterna con su Padre al cargar los pecados de la humanidad. Pero no se haga como yo quiero, no se haga como es mi deseo, hágase conforme a tu voluntad. Aquí hay un tema de aceptar la voluntad de Dios con gozo. Aquí hay un tema de sometimiento, sumisión, aceptar y reconocer que la voluntad de Dios es la mejor, que el plan de Dios debe cumplirse, que no se trata de mi deseo, de mis pretensiones, de lo que yo anhelo, se trata de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea y anhela para mi vida. Lo que Jesús está queriendo decir acá es: deseo hacer tu voluntad y no la mía. Y a mí me encanta esto porque muchas veces el tema es: bueno, pero es que yo no sé cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace esto, verdad? ¿Cómo puedo alcanzar la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo cumplir? ¿Cómo puedo satisfacer a Dios? Me cuesta, lucho con esto. Bueno, ahí el pastor Ricardo en una excelente enseñanza la semana pasada. Yo quisiera agregar un pasaje acá, que es Romanos 12, ustedes me escucharán mucho hablando de este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, donde Pablo está diciendo: ok, de acuerdo a todo lo que Dios ha hecho por ustedes, de acuerdo a lo que Dios hizo por medio de Cristo en cada uno de nosotros, entonces, hermanos, les ruego, dice Pablo,
Tomando en cuenta la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios presentada en los primeros 11 capítulos, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, no se amolden a este mundo, no se amolden a la forma de pensar de este siglo, sino que su mente sea transformada. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios, para que entonces puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos conocer el carácter de nuestro Dios, necesitamos llenarnos de su palabra para que nuestra mente sea transformada y entonces podamos orar de la manera como Dios le agrada, para que entonces podamos orar y venir a su presencia, dejando nuestro yo a un lado, nuestros deseos a un lado, para estar dispuestos a satisfacer, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios y comprobar en ese proceso que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si yo no estoy llenándome de su palabra, si yo no me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, entonces por eso vemos hermanos y creyentes allá peleando con Dios, exigiendo, reclamando, faltando el respeto al que está por encima de todo, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al Rey Soberano que está por encima de todo y lo controla y lo gobierna todo. Por esa mala comprensión del carácter de Dios y de quién es Él, es que nos acercamos de esa manera. Pero qué hermoso ver aquí a Jesús, nuestro mayor ejemplo, nuestro máximo ejemplo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hay respeto, hay reverencia, hay sumisión y hay un deseo de hacer su voluntad. Por eso, hermanos, tenemos que ir a su palabra. Por eso tenemos que dedicar tiempo a la oración, para que nuestra mente sea transformada y entonces podamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, vamos a mirar en la palabra la instrucción que se nos da a la hora de orar. En Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, Jesús está dando unas instrucciones muy claras acerca de cómo debe ser el carácter de una persona que está en el reino de los cielos. Y también dentro de esta enseñanza, los discípulos están un poco, no diría que preocupados, más bien interesados por cómo debemos orar. Y le dicen a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y es acá donde nosotros vemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y es la oración que vamos a analizar para tomar algunos conceptos importantes a la hora de tú y yo establecer una sana comunión con Dios, una sana relación con Dios. Y no lo digo por Él, porque Dios es santo, 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 Dios es perfecto. Lo digo más por nosotros y más hoy en día, donde, repito, se está generando una enseñanza totalmente errada y distorsionada de cómo podemos acercarnos a Él, de cómo podemos hablarle a Él. Debemos recordar que no estamos de tú a tú. Eres Dios, nosotros somos hombres y mujeres imperfectos, necesitados de Él. Así que mucho cuidado por la forma en cómo nosotros le hablamos a nuestro Padre, nos dirigimos a Él. Y por eso vamos a estudiar cada una de las frases, de los elementos de esta oración, cada una de las peticiones que Jesús enseña acá a hacer. Ahora, quiero aclarar algo. Esta oración no es un tema que Jesús enseñó para que repitamos palabra por palabra, sino más bien un modelo, un bosquejo de prioridades, ¿verdad?, a la hora de tú y yo ir a hablar con nuestro Padre Celestial y tener esa comunión perfecta que se espera que tengamos cada uno de nosotros. Así que vamos a ver Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en la oración del Padre Nuestro. Bien, Mateo capítulo 6, entonces vemos acá versículo 5, vamos a ir ahí antes de leer la oración del Padre Nuestro, y dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan.
Entonces, de que lo pidan, perdón. Ahora, versículo 9, Jesús les dice, ustedes deben orar así. Ya sabemos la oración, vamos a ir viendo frase por frase. Dice el versículo 9, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos o hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. Entonces, repito, esto es un bosquejo de prioridades, no es una oración que Jesús diga, a ver, cuando oren repitan esto, no, cuando oren, oren así. Y hay unos elementos acá importantes que queremos analizar a continuación. En primer lugar, la oración nos dice, Padre nuestro, y esto era una forma, bueno, o más bien, esto no era una forma en la cual se dirigía la gente a Dios en el Antiguo Testamento. No había tal grado de familiaridad, no había esa intimidad, no era posible. Por medio de Cristo, entonces se establece esa intimidad. Gracias a Cristo nosotros podemos llamarle Padre a Dios. Antes no se decía, de hecho, bueno, el término que se traduce es Abba, que significa papá o papi, o sea, ese grado de intimidad no se tenía en el Antiguo Testamento. Es algo que Jesús establece. Ahora imagínense a los discípulos escuchando, es como que, ¿en serio podemos decirle a Dios Padre? Eso no se puede, eso está prohibido, ¿verdad? Y es bien interesante porque cuando nosotros hablamos de Padre Nuestro, no estamos hablando que esta oración la pueda hacer cualquier persona. Esta oración únicamente la pueden hacer los hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos acercarnos en ese tono familiar, podemos acercarnos en ese grado de intimidad, ¿verdad? Porque hemos sido adoptados en la familia de Dios. Él nos ha hecho sus hijos por poner nuestra fe en Cristo y por rendirnos cada uno de nosotros al señorío de Cristo. Aquí podemos ver un ejemplo en Juan capítulo 8, cuando Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos le dicen, bueno, nosotros somos por tradición hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, hay un momentico, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque solamente quieren parecerse a él, o más bien, o quieren hacer como él hace, o pensar como él piensa, ¿verdad? Y hay algo interesante que podemos ver, y es que el Hijo de Dios obedece. El que es hijo del diablo desobedece. Ambos tienen en común que hacen la voluntad de sus padres. Podemos ver un texto acá en Romanos capítulo 8, bien interesante, para que nos quede duda acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, y dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, ¿quiénes pueden orar de esta manera? El Espíritu Santo nos asegura, ¿verdad?, que al ser adoptados somos hijos de Dios, y por eso entonces nosotros podemos decirle Abba Padre, podemos decirle Padre, podemos decirle Papá. Ese grado de intimidad que tú y yo podemos experimentar al ir y hablar con Dios solamente es posible por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Qué privilegio, qué maravilloso tú y yo pudiéndole llamar a nuestro Dios Padre y hablar con esa intimidad y con esa confianza con nuestro Dios. Padre nuestro. Y algo interesante del nuestro es que no solo estamos hablando que es nuestro Padre, hablando de personalmente, sino que estamos hablando en nombre de una comunidad de creyentes a la cual pertenecemos. Padre nuestro, tú eres nuestro Padre, es un privilegio hablar contigo, y nos acercamos entonces entendiendo que eres nuestro Señor, entendiendo que Él está por encima de todo, y ahora dice que estás en el cielo. Ahora sabemos que nuestro Dios es omnipresente, son nuestros atributos, ¿verdad? No es que Dios solamente esté en el cielo, ¿cierto?
Cuando hablamos de que Él está en el cielo, no estamos hablando de que Dios en cierta manera tiene una restricción alguna para su divina presencia. No es que la presencia de Dios solamente está en el cielo. Dios está en todas partes. No hay lugar en el mundo entero, en el universo, en todo lo creado por Él donde Él no esté. Pero sí hablamos de que al hablar que está en el cielo, esta idea nos da a entender que Dios no hace parte de este mundo. No es parte de la naturaleza. Él está por encima de todo y está más allá de los límites de este mundo. Entonces nosotros podemos venir con mucha confianza, podemos venir con intimidad, con una familiaridad, pero no con arrogancia y no con soberbia delante de Dios. Porque a pesar de que es nuestro Dios, es nuestro Padre y tenemos esa familiaridad, todavía hay una distancia enorme. Dios no pertenece a este mundo, Él está más allá, Él está por encima de todo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de pensar a quién nos estamos dirigiendo. Estamos dirigiéndonos con aquel que está en los cielos, con aquel que está más allá de este mundo, con aquel que está por encima de todo y lo controla todo. Pero también dice Jesús, una de las oraciones maravillosas acá, y es: santificado sea tu nombre. Ahora, es hermoso. Y me encanta entenderlo de esta manera, que por medio de Cristo nosotros tenemos una relación con Dios. Pero Él es Dios y nosotros somos hombres. Él es eterno y nosotros somos temporales. Nosotros somos personas que no duramos tanto. Él es santo y nosotros somos pecadores. Miremos lo que dice Levítico capítulo 10 del versículo 1 al versículo 3. Y esto fue lo que le pasó a los hijos de Aarón por no entender ante quién estaban. Los hijos de Aarón no tuvieron en cuenta la santidad de Dios, no santificaron su nombre e hicieron como a ellos les pareció, no como Dios les había dicho. Vamos a ir a Levítico capítulo 10 del versículo 1 al versículo 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Esto es interesante porque Dios es santo y debe ser tratado como santo. Dios es celoso de su honra, Dios es celoso de su nombre. Él es santo y no podemos acercarnos o hacer como a nosotros nos parece. Estamos ante un Dios que es santo, santo, santo. Entonces no podemos acercarnos a Él descuidadamente o irreverentemente. Y la petición inicial que hace aquí Jesús es que el nombre de Dios es santificado. La máxima prioridad del cristiano es que el nombre de Dios se mantenga santo. Y si eso solamente fuera nuestra petición, nuestra única petición, eso afectaría completamente toda nuestra vida, ¿verdad? Eso traería la reforma que tanto anhelamos y deseamos cada uno de nosotros, el cambio en nuestras vidas. Afectaría nuestro trabajo, ministerio, nuestra familia, todos los aspectos de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue escogida para ser una nación santa, para mostrar las maravillas de Dios, para mostrar lo que Dios había hecho allí. Pero la idea de ser nación santa no era simplemente para ellos sacar pecho y decir: wow, somos especiales. El propósito era que eso trayera gloria al nombre de Dios. Esto elevara el nombre de nuestro Dios. Esto honrara el nombre de Dios. De tal manera que el honor de Dios, del nombre de Dios, debe convertirse en la obsesión del cristiano de hoy. No es para nosotros el honor, es para Dios. Nada de lo que hacemos, nada de lo que hagamos es para que eso lleve el honor. No, es Dios quien lleva el honor. Es Dios quien se lleva toda la gloria. Es para Él, es por amor a su nombre. Miremos, pasa aquí en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 22, dice lo siguiente:
Por eso advierten al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Entonces la nación no fue fiel a honrar el nombre de nuestro Dios. Ellos hicieron y profanaron el nombre de nuestro Dios, y entonces Dios tiene que venir y solucionar y limpiar todo esto por amor a su nombre. Y hoy en día hay un trato irreverente al nombre de nuestro Dios. Hoy en día se le habla a Dios como se quiere, se vive y se hace de la forma en como cada quien quiere, ¿verdad? Y venimos a orar y creemos que orando y leyendo unas cosas ahí empezamos como a equilibrar las cosas. No, el máximo prioridad que Cristo estableció es que el nombre de Dios debe ser santificado, debe ser honrado y debe ser exaltado. Santificado sea tu nombre. Nos está hablando de honrar, de dar honor al nombre de nuestro Dios. Y damos honor al nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros damos mucho fruto. Dice Jesús a sus discípulos: en eso es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Entonces, cuando decimos en oración: santo es tu nombre, santificado es tu nombre, Señor, nosotros queremos honrar tu nombre, nosotros queremos vivir conforme a como eres tú, ¿verdad? Entonces, después de la oración: santificado sea tu nombre, dice: venga tu reino. Y ese es el mensaje principal en la exposición de Jesús. El reino de los cielos se acerca. De hecho, fue el mensaje que se dio en el Sermón del Monte, ¿verdad? Como una persona, o bueno, tantas cosas que se dijeron ahí, o comportamientos, no es simplemente moralismo, sino que es las cualidades o el carácter que debe tener una persona que participa del reino de Dios, que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces no es un tema simplemente de venga tu reino, y sí, no. Cuando hablamos de reino, no es una palabra como muy bonita para nosotros. La idea para nosotros de una monarquía, o de alguien que es soberano, y de alguien que es rey, y de alguien que gobierna todo, es un poco chocante y es rechazada en nuestro contexto latinoamericano. De allí que en la historia han habido guerras y pleitos entre nación y nación, ¿verdad? No hay sometimiento a un soberano. Más bien vivimos bajo una democracia. Pero acá lo que estamos hablando cuando decimos venga tu reino es que Cristo es el Rey soberano sentado a la diestra de Dios Padre. Y no solamente es el Rey de la iglesia como algunos quieren pensar, ¿verdad? Bueno, es el Rey de la iglesia, Él hace como quiere en su iglesia. No, estamos hablando del Rey del universo, del Rey de todo el universo, de todo lo creado. Pero el mundo no le reconoce. Para el mundo esta idea es invisible, y por eso oramos: venga tu reino. Entonces debemos orar para la manifestación del reino de Cristo y el surgimiento de su reino. Si tú y yo oramos de esa manera, entonces es nuestra responsabilidad mostrar lealtad a nuestro Rey. Entonces para la gente no será nada difícil identificar o adivinar a quién estamos tú y yo exaltando. No tiene sentido que nosotros oremos venga tu reino y vivimos como cualquiera, ¿verdad? O estamos postrados a tu reino. Estamos postrados al Rey de Reyes y oramos y clamamos para que su reino se establezca y más gente le conozca, porque este mundo no reconoce a Cristo, no se rinde a Cristo, no lo ven como el Rey, no lo reconocen como el Rey del universo. Ahora, también nos dice la oración: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando hablamos de hágase tu voluntad, no estamos hablando de la voluntad de Dios, de los planes y todo lo que Él diseñó antes de la creación del mundo, ¿verdad? O todo lo que Dios sus designios y todo lo que Él tiene para hacer. No, estamos hablando de aquellas cosas que Dios nos muestra en su palabra, que tú y yo debemos obedecer. Lo que de manera clara y muy sencilla se nos ha dicho, eso es lo que debemos hacer. Entonces, cuando oramos hágase tu voluntad, es decir: Señor, todo lo que tú has mostrado en tu palabra, ¿verdad? Que el pastor Ricardo nos habló mucho sobre ese tema de estar metidos y sumergidos en la palabra y la importancia de ella en nuestra vida. Entonces ahora oramos y decimos: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que son mis deseos, conforme a lo que yo quiero.
Lamentablemente el tema de oración hoy también se ha vuelto mucho de que yo voy al Señor y Señor, tengo este deseo, tengo este plan, tengo este proyecto, esa es mi voluntad, por favor ven y alíñate a mí, ponte mi frecuencia y sácame adelante de esto. Entonces la palabra de Dios me dice, no te puedes meter con yugo desigual, pero igual no me importa, ese es mi deseo, esa es mi voluntad, esa es mi decisión y más bien voy a pedir al Señor para que Él me apoye y me respalde en esto. No, cuando oramos y decimos al Señor, Padre, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, es Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, lo que me has mostrado en tu palabra y lo que he meditado, eso es lo que quiero hacer. Así como los ángeles se postran y se rinden al señorío de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y obedecen, así nosotros oramos y pedimos y anhelamos hacer su voluntad, no la nuestra. Ojo con eso, porque hoy nuestras oraciones están llenas de simplemente hablar con Dios para que Dios se entrometa en nuestros planes y nos saque adelante de alguna manera. No sé Dios cómo vas a hacer, pero esto es lo que yo creo que es mejor para mí. Por favor ayúdame. Y a veces somos tan necios en que sabemos que tenemos que hacer algo en la palabra lo dice claro, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y ahora sí decimos, voy a orar a ver qué me muestra Dios. Voy a orar a ver si... No, más bien lo que tengo es un deseo interior de que Dios haga como a mí me place. Y no, cuando decimos hágase tu voluntad, es Señor, quiero obedecerte, quiero hacer las cosas como tú dices que debo hacerlas. También nos dice aquí en la oración, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y es interesante ver que Dios, en su gracia, en su misericordia, suple cada una de nuestras necesidades. Él provee lo que tú y yo necesitamos. Nosotros hoy hablamos de que necesito esto y lo otro. La verdad, muchas veces ni sabemos que necesitamos, pero Dios sí sabe lo que tú y yo necesitamos. Y eso es lo que Él nos provee. No siempre nos va a dar lo que deseamos, ¿verdad? Y en Números capítulo 11, versículos 18 y 19, vemos a una nación que fue liberada por Dios de la esclavitud, de la opresión, pero aún así se quejan de la provisión abundante de Dios. Números capítulo 11, versículo 18 y versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Ahí estamos nosotros pintados, ¿verdad? No, uy, qué tenaz la nación de Israel. Pues así somos, ¿verdad? Él nos provee lo que necesitamos en su gracia. Él nos da el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Pero nos estamos quejando, estamos protestando, estamos renegando de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Por qué solo me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? ¿Por qué no me das lo que deseo? Mejor hubiera sido así, mejor hubiera sido así, ¿verdad? Y este pueblo se quejaba de la provisión que Dios le está dando. ¿Y sabes cuál es uno de nuestros problemas? Es que nos atribuimos el mérito por los bienes que tenemos y se nos olvida la fuente de sus provisiones, la fuente de donde vienen tales cosas, tales bendiciones. Dios nos concede estas cosas. Y no podemos olvidar que Dios es quien nos da todo lo que tenemos. Entonces, cuando tú y yo vamos a orar, el pan nuestro de cada día dándolo hoy, Señor, provee lo que tú sabes que yo necesito, y confío y descanso en lo que tú quieres darme, en lo que tú quieres proveerme, porque sé que me vas a proveer lo que yo necesito, ¿verdad? Tú sí conoces lo que yo necesito. Yo no conozco o yo creo que necesito, pero tú sí conoces y tú sí sabes de lo que a mí me hace falta. Y Él lo va a proveer, Él lo va a conceder. Ahora, muchas veces pedimos para mañana, para pasado, para 3 años, para 5 años. Señor, que yo de aquí al 2025 llegue con... No, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Señor, gracias porque me diste lo necesario. Mañana es otro día, mañana tú darás, ¿verdad? Y eso guarda mi corazón, como dice Filipenses, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Cuando depositamos nuestra ansiedad en Él, cuando estamos descansando en Él, cuando confiamos en su provisión y en lo que Él decide darnos en su gracia.
Otra de las oraciones acá dentro del Padre Nuestro es: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a nuestros deudores. ¿He recibido gracia? Pues debo dar gracia. Si esa gracia no es evidente, ¿verdad? Si no estoy dispuesto a dar esa gracia, ¿verdad? Entonces sería válido cuestionar la autenticidad de nuestra conversión. Porque si yo he recibido la gracia de Dios que no merecía y Él me ha perdonado todo en Cristo, entonces yo estoy para dar gracia, yo estoy para perdonar. Aquellas personas que son perdonadas perdonan a los demás. Y en esa misma forma yo le estoy diciendo a Dios: perdóname a mí, en la misma forma como yo perdono a otras personas. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, paciencia. Entonces, pero también pedimos por nuestras faltas, por nuestros pecados. La palabra de Dios en 1 Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión ocupa un lugar importante y fundamental en nuestro tiempo de oración. Es necesario cada día vivir en arrepentimiento, en confesión continua, porque estamos en un proceso en el cual fallamos y no honramos a nuestro Dios. Entonces, la confesión, el pedir perdón, tiene que ser algo importante en nuestro tiempo y de comunión con Dios. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y por último, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Ahora, cuando hablamos de no nos metas en tentación, sabemos, porque dice Santiago, que Dios no tienta a nadie, que Dios no hace nada malo, ¿verdad? Si no, no estaremos hablando de ese Dios maravilloso y santo, santo, santo. En Dios no hay maldad, en Dios no hay pecado. E incluso nosotros no solamente somos tentados por lo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas, sino también por nuestros deseos, con los cuales batallamos en nuestro interior, con la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, hay algo interesante acá también, y cuando hablamos de líbranos del mal, no estamos hablando como tal de algo neutro, sino que en su traducción original estamos hablando de una expresión masculina, ¿listo?, que nos lleva a ver esto del mal como maligno, ¿cierto? Líbranos del mal no sería sino líbranos del maligno. En eso la Reina Valera no tiene una traducción adecuada para esta expresión. Y cuando hablamos de líbranos del maligno, es que el maligno está buscando hacer daño a la obra que Dios está haciendo en este mundo. El maligno quiere destruir nuestras vidas, tu vida y mi vida, tu hogar y mi hogar, la iglesia, dividir todo, dañar todo, estropear todo. Entonces, cuando decimos: Padre, líbranos de la tentación, líbranos del maligno, es pidiendo ayuda y protección, ¿verdad?, contra las acechanzas del enemigo. No es pedir de que él haga una valla o un muro de protección o me meta en una burbuja donde no me va a pasar nada. No, estamos pidiendo protección acerca del mal y todo el daño que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. Y aquí hay un ejemplo bien interesante en un diálogo que tiene Jesús y Pedro en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 31 y 32. Después de Pedro declarar su amor, su fidelidad y lealtad, Jesús le dice: bueno, tú vas a negar 3 veces, y mira lo que dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, es interesante que al clamar a Dios podemos confiar en que Dios de verdad nos va a librar del enemigo. Acá es interesante porque dice: Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y yo creo que ese es el propósito, el objetivo de Satanás, ¿verdad? Que empezar a molestar, incomodar, fastidiar nuestras vidas, empezar como a hacer un juego tonto con nosotros. Pero dice: yo he orado por ti, yo he intercedido por ti, y sabemos, como dice la Escritura, que nuestro Señor intercede ante el Padre por nosotros, ¿verdad? Nosotros también debemos pedir a Dios que nos libre del enemigo, que nos libre del maligno, ¿verdad? De ese que todo el tiempo quiere destruir, dañar, mentir, engañar, ¿verdad? Y llevarnos a un lugar distinto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, como vemos acá, nosotros queremos caminar
que en nuestra vida se aplique o se vea la manifestación del fruto del Espíritu. Y para ello hemos hablado de que es importante la obra del Espíritu Santo en nosotros, con el cual hemos sido sellados, el obrar de la palabra y el tiempo que debemos pasar en ella, y la oración como un elemento fundamental y clave en esa comunión especial que deseamos tener y anhelamos tener con Dios, o que necesitamos tener con Dios. Queridos hermanos, la oración es el motor en la vida del creyente. Necesitamos orar en todo tiempo. Hay una frase con la que quiero terminar del pastor Miguel Núñez que me ha impactado mucho, y es que Dios no necesita nada de nosotros, pero Dios nos busca. Tú y yo necesitamos todo el tiempo de Dios y aún así no le buscamos. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos tener tiempo de comunión con Dios, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y a su palabra, alimentarnos de su palabra, llenarnos de su palabra y hablar con nuestro Dios. No 5 minutos, sino tener una comunión permanente con nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos ha enseñado, por el ánimo que nos da y que nos ayude a podernos enfocar en lo que Él quiere, en lo que Él dice en su palabra que nosotros debemos ser, y no dejándonos engañar por tantas cosas que tú puedes hablarle hacia Dios, que tú te puedas acercar así, que dile a Dios, exígele, pelea con Dios, exígele, demándale porque Él te prometió. No. Nosotros debemos saber ante quién estamos y debemos orar con reverencia, con respeto, sabiendo que es nuestro Dios, y que nosotros por gracia podemos tener una relación con esa intimidad gracias a Cristo, ¿vale? Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Y gracias también, Señor, porque nos da ese maravilloso privilegio de orar, de hablar contigo, Señor, de platicar contigo de manera íntima, muy familiar, Padre. Gracias porque en Cristo podemos llamarte Padre. Anteriormente no podíamos porque estábamos separados, estábamos muertos, éramos enemigos tuyos. Pero gracias a Cristo podemos decir Padre, gracias Padre, Padre nuestro. Y Dios, por favor, síguenos enseñando por medio de tu palabra a que nosotros necesitamos de ti cada día, Padre, que no podemos pasar tiempo sin estar contigo, porque ahí inmediatamente regresamos y nuestra carne empieza a tomar ese papel que no está llamada a tomar. Ayúdanos a estar más en comunión contigo, Padre, para poder caminar conforme a ti, para poder caminar guiados y controlados por el Espíritu Santo, y que nosotros por medio de la palabra y la oración podamos desarrollar una relación fuerte, íntima, especial contigo. Gracias, Padre, también porque por medio de tu palabra nos enseñas cómo debemos dirigirnos a ti, cómo debemos hablar. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado el modelo adecuado para dirigirnos al Padre. No es como hoy nos quieren enseñar, que hablamos, exigimos. ¿Quiénes somos nosotros para exigirte a ti, el Rey del Universo? Padre, gracias porque nos estás instruyendo con tu palabra. Y oro, Señor, por mis hermanos, por mi vida, para que cada día podamos cultivar y ser hombres y mujeres de oración. Gracias, Padre, por tu obra en nuestras vidas, y gracias por cada una de las familias de nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Bueno, amada familia, damos gracias a Dios por este tiempo. Un abrazo para todos ustedes y deseamos que sigan pasando un tiempo bonito. Que tengan una feliz semana. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao.